bienvenidos al stream especial del día de hoy. Vamos a hablar un poco sobre la historia de la carrera de corretaje inmobiliario, de dónde surge, cuáles son sus antecedentes, y para esto invitamos a una historiadora muy importante. Dani, bienvenida. Bienvenida, Dani. Hola. Bueno, Dani, entonces, contanos un poco de la historia de los corredores, cómo surge en su historia. Mira, nace desde el momento en el que el hombre siente la necesidad de pertenencia. Ya de la época de las cavernas, cada quien tenía la necesidad de proteger el espacio que sentía suyo. Después, con la aparición de la agricultura, el hombre fue dejando atrás un poco el nomadismo para poder sentarse en tierras fértiles. Ahí es donde nacen las primeras poblaciones cerca de la orilla del río para poder garantizar el agua, el riego y la comercialización. Es ahí donde podemos ver al corredor como intermediario. Después, si vamos a Sumeria, 4000 años antes de Cristo, el rey utilizaba la tierra como medio de control, ya que era la base de la economía. Mientras que en la antigua Babilonia, en el siglo XX antes de Cristo, en el Código Hammurabi vemos los primeros rastros documentados del corredor como una figura, y además no solo intermediaba en la comercialización, sino que también traducía diferentes idiomas. Qué importante esto que decís, Dani, ¿no? Porque, por ejemplo, en la cultura griega, al corredor, que en ese momento era intermediador, ¿no? Se lo conocía como proxeno, ¿viste? Se lo conocía como proxeno porque era literalmente el que conciliaba e intermediaba en los actos de comercio. Sí, la verdad que es interesante ver cómo ya desde hace tiempo el corredor tiene una figura muy importante. Bueno, Dani, muchas gracias por venir. Muchas gracias por venir. Gracias por la invitación. More, ¿el proxeno era el que vendía a chicas y adolescentes? No. Ese era el mediador de la Mesopotamia. El mediador de la Mesopotamia, más o menos del año 655 a 609 a.C., vendía niñas y adolescentes vírgenes en la plaza pública a viva voz, chicos. ¡Qué horror! Un espanto, la verdad. Y básicamente la venta se realizaba a viva voz, como antes les comenté, pero con la diferencia de que la persona que más ofreciera dinero se quedaba con la mujer. Vos, Juli, que sos tan apasionada por esta cultura, ¿puedes contarnos un poco acerca de aquel entonces? Bueno, sí, yo les voy a contar un poco de la cultura romana. Los romanos, por su parte, ya empezaban a privilegiar lo que era la ubicación de la tierra y la importancia de los dominios, por lo que lo peor que podía hacer el gobierno era quitarle los bienes a alguien. Los corredores o mediadores tenían dos actividades: la subasta vindictio y los magister bonorum. Cuando llegaban los barcos de riquezas confiscadas a los pueblos vencidos en ultramar y en las costas mediterráneas, lo que hacían los subasta vindictio era clavar un asta o estandarte en los puertos o en las plazas centrales, y ubicándose al lado ofrecían a viva voz los botines de guerra, dándole los elementos al que ofreciera mayor precio. Mira, Juli, una pregunta. ¿Y los magister bonorum eran los que se quedaban con los bienes? Claro, sí, los magister bonorum recibían los bienes incautados al deudor insolvente para que éste los vendiera en un acto público a viva voz, buscando el mayor precio posible. De estas dos actividades que estamos comentando nace o se desprende la actividad de subastador o rematador público, y también surge la denominación de venta en subasta, que es usada actualmente también. Juli, te quería preguntar, ¿en Latinoamérica hay algún antecedente parecido que puedas comentar? En el Imperio Azteca, lo que pasaba era que la tierra se le otorgaba al miembro de un clan cuando éste se casaba, para que éste pueda sentarse con su familia. Como podemos ver, la tierra a lo largo de la historia fue y será un factor clave para el desarrollo de las civilizaciones. A medida que la civilización evoluciona y se reconoce la importancia de los derechos de los individuos sobre la tierra, se fortalece el papel intermediario. Este papel pasó de ser correr por las plazas públicas en busca de las delegaciones extranjeras, o sea, esperando la llegada de las delegaciones extranjeras en busca de alojamiento y ofreciendo bienes de ferias, a traducir para mercaderes y capitanes de puerto para llegar a un acuerdo entre las partes y consolidarse el intermediario como un profesional al servicio de la sociedad. Qué importante esto que decís, Juli, ¿no? De que la tierra era un factor clave. Por ejemplo, en esta época, en Egipto, por ejemplo, el faraón le otorgaba sus tierras a sus funcionarios nobles y se les regalaba. Lamentablemente estos no podían ni venderlas, ni dividirlas, ni mucho menos heredarlas. También en Grecia tenían que compartir las tierras, básicamente. O sea, no podían heredarlas. Pero era más que nada esto para tener un sentido de pertenencia entre los ciudadanos y tener una mejor relación entre Estados y ciudadanos. Bueno, vos, Leo, que tenés más conocimiento hacia los antecedentes normativos, contanos un poco de dónde surgen. Digesto Justiniano es una compilación de jurisprudencia romana que esto ha tenido un fuerte impacto en la opinión de los jurisconsultos más destacados. Los términos como magister bonorum y mediatores reflejan la evolución del lenguaje jurídico, las funciones asociadas a estos roles. El término mediatores puede recordar a los corredores inmobiliarios modernos, aunque en el contexto romano su función era más amplia, abarcando la mediación sobre transacciones y disputas. Este cambio muestra cómo el derecho romano se adaptó a las necesidades sociales y económicas de aquel entonces. El Estatuto de Florencia
Por otra parte, reflejan una regulación avanzada en lo que respecta a la actividad de los corredores. Estas normas buscan garantizar la confianza en las transacciones comerciales. Al prohibir que los corredores se asociaran con otros comerciantes, se evitaban conflictos de interés y se protegía la imparcialidad de su función. Además, se les otorgaba un rol de fedetarios, la obligación de guardar secreto sobre la identidad de las partes subrayan la importancia de la ética profesional y la confidencialidad en su labor. Por último, en 1527, Carlos V estableció en España el oficio de corredor público. Más adelante, en 1764, la Real Cédula instituyó el reglamento de corredores, que exigía la registración obligatoria y la designación de un corredor mayor como pretor de la actividad. Este reglamento no solo organizó el oficio, sino que también marcó un precedente hacia la colegiación y la profesionalización del comercio. Claro, las ordenanzas de Bilbao toman esta regulación y la complementan para regular la actividad del corredor, que en España en ese momento se llamaba comisionista, y dentro de esta regulación se establece la prohibición al ejercicio de la profesión entre las mujeres. Posteriormente se adopta en Francia y se adapta a sus usos y costumbres, llamándolos courtier o curaré, que en una traducción se puede definir como correr al lado del otro o cuidar de ese otro. Yendo un poco más a normativa concreta, saltamos a México en 1889, en donde se sanciona el Código de Comercio, en donde dentro de su articulado se regula la actividad de los corredores, estableciendo que estos deben matricularse frente al Ministerio de Fomento. Posteriormente, en el 92, se sanciona la Ley Federal de Correduría Pública, que después es regulada en el 93 y posteriormente se modifica en el 2011, en donde se establecen los requisitos para matricularse, que entre ellos se encontraba ser licenciado en Derecho, no tener ninguna condena en el extranjero y aprobar el examen de aprendiz y posteriormente el examen final para poder obtener la matrícula, ¿no? Para poder ampliar un poco y entender un poco la normativa de nuestro país, invitamos a dos abogados muy importantes y muy reconocidos para que nos expliquen y poder entender un poco más sobre la normativa vigente en este momento y en momentos anteriores. Hoy en este programa invitamos a los abogados Claudio y Ever. Por favor, chicos, bienvenidos. Bueno, es un gusto estar con ustedes, un placer haberla escuchado, ¿sí?, atentamente, y quería hablar sobre la ley 20266. Está modificada. Sí, hay algunas cosas que quería poner en claro, que obviamente para ejercer esta noble profesión uno tiene que ser mayor de edad, por supuesto, ¿sí? Tener título secundario, condicional, también residir mínimo en el lugar que va a ejercer la profesión un año. El artículo 105 deja estrictamente prohibido comprar a nombre propio o también es el bien para otra familia o algún vínculo que tenga personal. El artículo 108, uno debe conducirse como en todas las cosas, ¿no? Con lealtad y no cometer actos ilícitos y bueno, tratar de dejar un buen ejemplo en lo que uno va, la profesión a sí mismo lo va adquiriendo, ¿no? Lo que va haciendo en forma legal. Yo solo quería agregar que en el año 99 se modifica la ley 20.266 y elimina a los agentes como auxiliares. Y es la primera vez que exige título universitario para matricularse. Aunque ambos roles se reconocieron inicialmente como auxiliares, siempre se mantuvieron tanto en la práctica como en la normativa. Y en el año 2000 se promulga la 25.028 que los reagrupó al corredor y al martillero bajo un mismo marco legal. Con esto le damos una finalidad al stream del día de hoy. Solamente quiero aclarar que está muy bueno que la Universidad Nacional de Rosario haya implementado esta carrera para la educación pública con unos excelentes profesores y poder brindar una profesión con mucha más calidad. Así que bueno, agradecerles a todos los invitados, agradecerles a mis compañeros y bueno, muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente stream.